Durante 6 días tras la desaparición de Amelia Earhart, los operadores de radio escucharon mensajes desesperados, luego sonidos de agua, luego silencio. La Marina buscó en 250,000 millas cuadradas de océano y no encontró nada. Dijeron que se estrelló y se hundió. Pero ocultos en archivos gubernamentales, se encontraban informes de señales provenientes de una pequeña isla. Los científicos simplemente decodificaron esas transmisiones usando nueva tecnología. Rastrearon cada señal hasta el mismo punto. Aquí está la respuesta definitiva sobre lo que le sucedió a Amelia Earhart y por qué las autoridades tergiversaron la historia. La historia de Amelia Earhart no empezó con aviones. Comenzó en el tranquilo pueblo de Atchison, Kansas, en 1897, donde nació en una familia que oscilaba entre la riqueza y el caos. Su padre, Edwin, Trabajaba como abogado ferroviario. pero sufría de alcoholismo. Esto significaba que la familia nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Su madre, Amy, Provenía de una familia adinerada y no tenía ningún interés en criar a sus hijas adecuadamente. Se negó a obligar a Amelia a asumir roles tradicionales. un día, Amelia podría estar viajando en un carruaje tirado por caballos en la mansión de sus abuelos. Al siguiente, intentaría ignorar los arrebatos públicos de su padre. esa mezcla de privilegio e inestabilidad le dio coraje. Incluso antes de cumplir 10 años, Amelia ya había aprendido a seguir adelante. Pasara lo que pasara. No era como las demás chicas. Mientras jugaban con muñecas, Amelia estaba afuera trepando árboles, construyendo rampas para trineos y disparando a ratas con un rifle del calibre 22. Su abuela incluso le construyó una rampa a medida para su trineo. Era rápido. salvaje y peligroso, justo como a Amelia le gustaba. un día, Tomó unas tablas, Una caja y construyó una montaña rusa casera. se estrelló, se lastimó. Y no le importó. Simplemente gritó, es como volar. Esa racha salvaje no fue una fase pasajera. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Su familia seguía mudándose. Y ella también. Entre 1913 y 1916, Amelia asistió a 6 preparatorias diferentes en 4 años. Fue de Kansas City a Chicago, sin quedarse mucho tiempo. Siempre adaptándose. La mayoría de los jóvenes se habrían derrumbado, Pero Amelia aprendió a adaptarse rápido. A hacer amigos con facilidad y a desenvolverse en nuevos lugares con confianza. Cada nueva escuela era un reto. pero en lugar de temerle al cambio, empezó a anhelarlo. Para cuando se graduó de la preparatoria Hyde Park en 1916, no solo sentía curiosidad por el mundo, Sino que estaba lista para explorarlo. entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Amelia tenía 20 años cuando tomó una decisión audaz, Abandonó la escuela O'Gauns en Pensilvania donde se formaba para ser una dama refinada. y se fue a Toronto a trabajar en un hospital militar. Se convirtió en auxiliar de enfermería en el Hospital Spadina. Haciendo turnos de 12 horas atendiendo a soldados heridos y víctimas de la gripe española. Fue duro. Las heridas fueron brutales. La enfermedad fue mortal, pero ella no se inmutó. La mayoría de las mujeres en su posición no lo habrían hecho. Pero Amelia no era como la mayoría de las mujeres. Quería ser útil. Veía valentía a diario. En los rostros de los soldados. En los pilotos que volaban a la batalla. Ese espíritu la acompañó. Todo cambió en diciembre de 1920. Amelia asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach. California. Un piloto llamado Frank Hawks le ofreció un breve paseo en un biplano. Su padre pagó $10 por el vuelo de 10 minutos. Una emoción cara en aquel entonces. Pero una vez en el aire, Algo encajó. El avión ascendió a 90 metros y Amelia sintió algo que nunca antes había sentido. Libertad. supo al instante que tenía que volar. Nada más importaba. En tan solo 6 meses, ahorró $1,000 para clases de vuelo. Una cantidad enorme para una mujer en 1921. Trabajó en empleos difíciles. condujo un camión de grava. Trabajó en un estudio fotográfico y contestó el teléfono. Cada centavo lo invirtió en clases con una mujer llamada Anita Netta Snook. Neta tenía solo 24 años y apenas 2 años de experiencia de vuelo. Pero en aquella época, Eso la convertía en una veterana. los aviones eran peligrosos. Carecían de medidas de seguridad. Las cabinas estaban abiertas. Los motores fallaban con frecuencia. 1 de cada 6 pilotos moría en accidentes. La propia Neta había sobrevivido a un accidente al caer en un pajar. A Amelia no le importó. Estaba enganchada. Demostró ser rápida. El 22 de octubre de 1922. Menos de 2 años después de su primer vuelo, Amelia voló en solitario a una altitud de 14,000 pies. Ninguna mujer lo había logrado antes. Lo hizo en un Kinner Airster amarillo al que llamó Canary. El avión tenía solo 60 caballos de fuerza y apenas alcanzaba los 137 kilómetros por hora. no estaba diseñado para grandes altitudes.
No había oxígeno y la cabina estaba completamente abierta. Hacía 20 grados arriba. Sus motores empezaron a fallar. Podría haber regresado, pero no lo hizo. Siguió adelante. arriesgando su vida por un récord. Cuando aterrizó después de casi 3 horas, tenía tanto frío que tuvieron que ayudarla a salir de la cabina. No solo era atrevida, Era decidida. el 16 de mayo de 1923. Con tan solo 26 años, Amelia se convirtió en la 16ª mujer del mundo en obtener una licencia internacional de piloto. no era solo papeleo, tuvo que aprobar difíciles exámenes de navegación. mecánica. Meteorología y derecho. Tuvo que volar frente a estrictos inspectores europeos que desconfiaban de las pilotos estadounidenses. Lo logró. En una época en la que había menos de 200 pilotos con licencia en el mundo, Amelia se unió a un grupo de élite y lo hizo más rápido que muchos hombres con años de experiencia. En junio de 1928, Amelia Earhart fue noticia en todo el mundo. Acababa de cruzar el Atlántico por aire. Convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Pero había un problema. No pilotó el avión. Se sentó en la parte trasera del Friendship, un avión Fokker pilotado por Wilmer Stultz y Louis Gordon. El viaje duró 20 horas y 40 minutos. partieron del puerto de Trapací. En Terranova. Y aterrizaron en Burryport. Al aterrizar, la multitud los aplaudió. hubo celebraciones en Nueva York. Un desfile. Una visita a la Casa Blanca. Pero Amelia sabía la verdad. Nunca tocó los controles. Incluso les dijo a los periodistas que Stultz era el único que volaba. Tenía que hacerlo. Yo era solo un lastre. Como un saco de patatas. Sonreía para las cámaras. Pero en el fondo, No se sentía bien. Todos la veían como una heroína. Pero aún no se lo había ganado. No en sus ojos. Ese sentimiento la acompañaría hasta 1932. Cuando finalmente cruzó el Atlántico en solitario. Ese vuelo de 1928 había sido planeado al detalle. Pero no era el plan de Amelia. todo empezó con Amy Phipps Guest, una mujer adinerada que quería ser la primera pasajera en cruzar el Atlántico. Cuando su familia la convenció de no hacerlo, decidió financiar el viaje de todos modos, solo que con otra persona. Necesitaba una mujer con la imagen y el aspecto adecuados. Y ahí llegó George Palmer Putnam. Era un importante editor que acababa de amasar una fortuna ayudando a Charles Lindbergh a vender su autobiografía. Lindbergh había ganado $250,000 con ello. Y Putnam había vendido más de 650,000 copias. Así que... Cuando Guest necesitó a alguien que convirtiera su idea en un evento público, llamó a Putnam. Él buscó a la mujer adecuada y encontró a Earhart. En aquel entonces, Era una desconocida. Solo una piloto más. Pero tenía la apariencia. El encanto y una seguridad serena que atraía a la gente. su primer encuentro fue puramente de negocios. Pero las cosas cambiaron. Tenían mucho en común. Senderismo, Natación. Acampada. Tenis. ¡Golf! Finalmente. Earhart se mudó a casa de Putnam para trabajar en un libro. Él seguía casado, pero su esposa se había ido de viaje con un hombre más joven. Para 1931, Amelia y Putnam se casaron. Después del vuelo, Putnam se puso a trabajar. sabía cómo construir una marca. Ayudó a Amelia a escribir un libro titulado 20 Hairsers, 40 minutos. Se publicó en 1928 y fue un éxito. Pero el libro fue solo el principio. Putnam organizó giras de conferencias por todo el país. Le consiguió contratos de patrocinio. Para equipaje. Incluso para cigarrillos Lucky Strike. Eso no le sentó nada bien. La revista McCall decidió no colaborar con ella por eso. Aún así, La fama siguió creciendo. En octubre de 1928, Pocos meses después del vuelo, Earhart se convirtió en la primera mujer editora de aviación de la revista Cosmopolitan. Escribió artículos para revistas y periódicos. Incluso para National Geographic. Su segundo libro The Fun of It. Se publicó en 1932 y la convirtió en la piloto más famosa del mundo. Pero Amelia no solo quería ser famosa. Quería ayudar a otras mujeres a volar también. en 1929, Tras competir en el derbi aéreo femenino, convocó a un grupo de mujeres piloto. en aquel entonces, Solo había 285 pilotos con licencia en todo Estados Unidos. 99 se inscribieron. así nació el grupo 99s. Era más que un club. Era un sistema de apoyo para las mujeres en la aviación. Un campo que aún estaba dirigido casi exclusivamente por hombres. El derbi aéreo femenino de 1929 fue donde Amelia realmente empezó a demostrar lo competitiva que podía ser. La prensa se burló de ella llamándola Derby de la Pólvora. Pero la carrera en sí no era ninguna broma. Se extendía desde Santa Mónica, California, Hasta Cleveland. Ohio, Hubo paradas en lugares como Phoenix, El Paso, Fort Worth y San Luis.
Se llevó a cabo durante 8 intensos días de agosto. Para participar, Los pilotos necesitaban 100 horas de vuelo en solitario y 25 horas de vuelo de travesía. También necesitaban 2 licencias, una del Departamento de Comercio de Estados Unidos y otra de la Federación Aeronáutica Internacional. 20 mujeres participaron. pero solo 14 terminaron. Una piloto, Marvel Crossan, Falleció en un accidente. Ruth Nichols resultó herida en un accidente y tuvo que retirarse. Algunas mujeres incluso acusaron a otras de sabotaje. Earhart también tuvo problemas. Su hélice se dañó al principio de la carrera. los oficiales detuvieron toda la competencia para que pudiera repararlo, un favor que no se les hizo a otros pilotos como Pancho Barnes, Quien se estrelló más tarde y no recibió ayuda. Aún así, Amelia siguió adelante. Terminó quinta en la general. Luis Taaden ganó la carrera con un tiempo de 20 horas, 19 minutos y 4 segundos. Pero Amelia había demostrado su valía. Ya no era solo una imagen para las portadas de revistas. Era una competidora seria. Al bajar del avión en Cincinnati y enfrentarse a una multitud, les dijo sin rodeos que las mujeres podían volar tan bien como los hombres. El 20 de mayo de 1932, Despegó de Terranova en su Lockheed Vega rojo y cruzó el Atlántico en solitario. tardó 14 horas y 56 minutos. perdió el altímetro. Voló a través de la niebla. Luchó contra la formación de hielo en las alas y vio cómo salían llamas de un tubo de escape agrietado. Su indicador de combustible también falló. Pero lo logró. Aterrizó en Irlanda del Norte y se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas. Recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. Ninguna mujer antes que ella lo había logrado. Luego, en agosto, se esforzó aún más. Voló sola por todo Estados Unidos. Desde Los Ángeles hasta Newark. Ese vuelo duró casi 19 horas. Voló bajo un calor extremo. Aire enrarecido y tormentas. Fue agotador. Pero estableció un récord de velocidad y demostró que su vuelo en el Atlántico no fue solo cuestión de suerte. Amelia Earhart ya había batido récords, Ganado premios y hecho casi todo lo que una mujer podía hacer en la aviación. pero para 1936, Estaba inquieta. Quería un último desafío, uno que la impulsara más allá de los límites. Así que se propuso algo que nadie había hecho antes. volar alrededor del mundo, no por la ruta más corta, Sino siguiendo el Ecuador. Sería la circunnavegación más larga jamás intentada. No solo buscaba la gloria. se entregó por completo. Earhart hipotecó su futuro por este sueño. La Universidad de Purdue la apoyó con un fondo de investigación y usó ese dinero para construir un avión especial. Un Lockheed Electra 10E. Tenía tanques de combustible adicionales para vuelos largos y estaba diseñado específicamente para sus necesidades. En público, ella negó tener un plan similar cuando llegó el avión. Pero en privado, Su esposo, George Putnam, ya estaba contactando a Eleanor Roosevelt y al Departamento de Estado para obtener ayuda para la misión. entonces llegó el desastre. El 17 de marzo de 1937, Amelia y su tripulación despegaron de Oakland y llegaron a Honolulu, estableciendo un nuevo récord de tiempo. pero mientras se preparaban para la segunda etapa del viaje a la isla Howland, Todo se vino abajo. el 20 de marzo, El Electra despegó del aeropuerto Luke Field a las 5:53 a... el tiempo estaba tranquilo, pero a los pocos segundos del despegue, El avión viró a la derecha y luego a la izquierda. Perdiendo el control violentamente. parecía que la rueda derecha absorbió la mayor parte de la presión hasta que colapsó. Luego, La izquierda también cedió. El avión patinó sobre su panza. lanzando chispas al girar y estrellarse contra la pista. Los daños fueron cuantiosos. Alas. Timón, motores. Estabilizador todo destrozado. La gente debatió que salió mal. Algunos dijeron que se reventó un neumático. Otros culparon al tren de aterrizaje. Algunos incluso insinuaron un error del piloto. Pero nadie tenía una respuesta clara. Ese accidente no fue solo un contratiempo. Fue una advertencia. Pero Earhart la ignoró. Y peor aún, Tomó una serie de decisiones arriesgadas. Cuando uno de sus tripulantes, Harry Manning. se marchó tras el accidente, Solo le quedó Fred Noonan. Ninguno de los dos tenía formación en código Morse, así que Earhart eliminó la llave telegráfica por completo. la llamó peso muerto. también descartó la antena de arrastre. Vital para usar la frecuencia de emergencia de 500 kilociclos. En su lugar, Optó por la radio. sin embargo, Las señales de voz no llegaban tan lejos en el Pacífico. Si algo salía mal, Quedaría aislada, y sabía que la isla Howland era casi invisible desde el cielo, con solo 3 kilómetros de largo y 2 de ancho. perder la comunicación significaba perder cualquier esperanza de encontrarla. Ni siquiera Noonan era la opción más segura. Tenía una sólida formación,
Trabajaba para Panam y sabía de navegación astronómica. Pero también tenía un serio problema con la bebida. Los rumores lo siguieron durante años. Un informe policial de 1937, Mencionado posteriormente en un libro, afirmaba que bebía mientras estaba de servicio. sea cierto o no, Earhart conocía su reputación. Incluso insinuó problemas en un mensaje a su esposo, diciendo que había problemas de aptitud del personal y malentendidos en la radio. La mayoría creyó que se refería a Noonan. Aún así, decidió seguir adelante. Tras reparar el Electra y desviar el viaje, emprendió de nuevo el vuelo, esta vez De Oakland a Miami en mayo de 1937. Desde allí, Realizó su último vuelo mundial el 1 de junio. Primero a Puerto Rico, luego a África, Luego a la India. luego al sudeste asiático. Para el 17 de junio, voló sin escalas desde el Mar Rojo hasta Karachi. algo que nadie había hecho antes, Fue una experiencia audaz. arriesgada y agotadora. Pero el agotamiento empezó a pasarle factura. En Banduang, Sufrió disentería y tuvo que descansar durante días. mientras tanto, el avión necesitaba reparaciones de nuevo. Aún así, Siguió adelante. el 29 de junio llegó a Leh. Nueva Guinea. Esa fue la última parada antes de cruzar el Pacífico. 3.450 kilómetros hasta la isla Howland. Tardarían más de 18 horas. el 2 de julio, A las 10 de la mañana, Despegaron de Leh. El Electra estaba lleno. Con unos 1.100 galones de combustible. Eso debería haberles dado entre 20 y 24 horas de vuelo. pero el calor en Leh diluyó el combustible. reduciendo su eficacia. probablemente perdieron 30 minutos de vuelo antes incluso de despegar. Luego llegaron los vientos. Un fuerte viento en contra de 26 meteo los azotó durante todo el trayecto. Eso convirtió su viaje de 4.170 kilómetros en algo más cercano a los 5.000. Eso fue demasiado justo. Cerca de la isla Howland, el buque guardacostas Itasca estaba listo. Pero las cosas volvieron a salir mal. En Miami, Earhart había retirado su antena de largo alcance. Ahora no podía captar señales de barcos en la banda de 500 kHz. Peor aún, Le dio al Itasca la frecuencia equivocada, 7,5 tercetimers. El sistema de navegación de su avión no podía orientarse en una frecuencia tan alta. El Itasca podía oír su voz. pero ella no podía oírlos en absoluto. A las 7:42 a. Recibieron un último mensaje claro. Debemos estar cerca de ti. Pero no podemos verte. Se está acabando la gasolina. No pude comunicarme contigo por radio. Volaba a 300 metros. Itasca seguía transmitiendo. Incluso San Francisco podía oírlos. Pero la radio de Earhart no captó ni una palabra. A las 8:43 Más de 20 horas después del despegue, Llegó su última transmisión. Estamos en la línea 157-337, de norte a sur, Eso significaba que volaban de un lado a otro siguiendo una línea de navegación. intentando localizar la isla Howland. Sabían que estaban cerca, Pero no la encontraron. y casi no les quedaba combustible. los expertos en radio dijeron después que su comportamiento era extraño. No enviaba suficientes actualizaciones. Esperó demasiado entre transmisiones, Su equipo fallaba. al igual que su energía. Sus últimas palabras prometían un mensaje más. Nunca llegó. Al difundirse la noticia de su desaparición, El presidente Roosevelt ordenó una búsqueda masiva. Se convirtió en la búsqueda aeronaval más costosa de la historia de Estados Unidos en aquel momento. Costó $4 millones. Unos 80 millones de dólares actuales. 9 barcos. 66 aeronaves. La Armada exploró más de 250,000 millas cuadradas de océano. El acorazado USS Colorado lanzó hidroaviones. El portaaviones USS Lexington desplegó más de 60 aviones. El Itasca incluso quemó petróleo en la superficie. Intentando crear columnas de humo. Pero nada ayudó. Una calurosa tarde de julio de 1937, Betty Klink, de 15 años, Estaba sentada en el suelo de su casa de Florida. girando el dial de la radio familiar. Alrededor de las 3 de la tarde, Un ruido sordo se detuvo. Se oyó una voz de mujer. Temblorosa y desesperada. Soy Amelia Earhart. Soy Amelia Earhart. Repetía. Betty se quedó paralizada. Durante las 3 horas siguientes, escuchó conmocionada, La mujer de la radio pedía ayuda. discutiendo con un hombre que parecía herido y confundido. A veces se peleaban por el micrófono. A veces, La mujer simplemente gritaba aterrorizada. mientras el agua subía a su alrededor. Betty agarró un cuaderno que usaba para las letras de las canciones y empezó a anotarlo todo. la señal se desvanecía y desaparecía. Pasaban minutos entre mensajes. Permaneció así hasta las 6:15 p. Sin saber que podría ser la última persona en escuchar a Amelia Earhart con vida.
Décadas después, científicos modernos demostrarían que no lo había imaginado. Un grupo de investigación llamado TIGAR reanalizó 120 señales de radio registradas en los días posteriores a la desaparición de Earhart. Con herramientas modernas, modelos informáticos, simulaciones de señales y mapas de propagación, descubrieron que 57 de ellas eran reales. No solo ruido, níbulos, sino transmisiones reales del avión de Amelia. Rastrearon las señales hasta un solo lugar, la isla Nekumaroro. Estaba a unos 560 kilómetros al sureste de su objetivo, la isla Howland. Eso lo cambió todo. Eso significó que Earhart no se estrelló directamente en el océano. Su avión aterrizó, aún sobre sus ruedas, y permaneció allí durante días. Una estación de radio cercana a la isla reportó una voz clara usando el indicativo Kakiku, el de Earhart. Cuanto más lejos estaban las estaciones, más débil era la voz. Pero el patrón se mantuvo. Algo transmitía desde Nekumaroro. ¿Pero cómo lo escuchó Betty? Una adolescente de Florida. ¿A 6.400 kilómetros de distancia? Ahí es donde se pone extraño. La radio de Earhart tenía dos frecuencias principales, 3.105 y 6.210 kilohercios. Pero también creaba armónicos, señales fuertes a frecuencias multiplicadas. Como ecos. Algunos de esos armónicos impactaron justo en el punto ideal para rebotar en la ionosfera. Rebotaron por el cielo. Betty tenía una antena de alambre de 18 metros en su patio trasero. Y resultó que estaba sintonizada a la perfección para esas señales que se saltaban. Así que, aunque nadie pretendía que ella escuchara a Amelia, la física lo hizo posible. Lo que Betty y los demás oyeron no fue solo estática. Fue una pesadilla de 6 días que se desarrolló en tiempo real. La primera señal confirmada llegó el 2 de julio a las 18:55. Era débil. Pero la Guardia Costera la registró. Durante los días siguientes, los mensajes se volvieron más claros y aterradores. El agua nos llega hasta las rodillas, escribió Betty. Déjame salir. En Canadá, escuchó una mujer. No aguantamos mucho más. Otro mensaje decía, sigue viva. Mejor date prisa. Dígale a su esposo que está bien. La marea se volvió su enemiga. Cuando el agua inundó el motor, no pudieron transmitir. Así que esperaron la marea baja, llamando cada noche durante unas pocas horas. El 5 de julio. Casi todos los mensajes hablaban de agua. El último mensaje conocido llegó el 9 de julio. Luego, silencio. 3 años después, en 1940, surgió algo nuevo. Un oficial británico en Nikumaroro, llamado Gerald Gallagher, encontró un cráneo humano bajo un árbol. Cerca de allí, encontró más huesos, una botella, un zapato de mujer y una vieja caja de sextante. Envió los huesos a Fiji, donde un médico declaró que pertenecían a un hombre. Eso cerró el caso hasta 2018. Un antropólogo moderno, Richard Jones, utilizó nuevas técnicas para comparar las medidas antiguas con el cuerpo de Earhart. Descubrió que los huesos coincidían mejor con ella que el 99% de las personas de la base de datos global. Pero los huesos habían desaparecido. Solo quedaron las notas. Había más. En 1991, se encontró un trozo de aluminio en la isla. Medía 48x58 cm y coincidía con un parche del avión de Earhart que había reemplazado una ventana trasera. Las fotos de Miami antes del despegue mostraban el parche claramente. Los remaches, las dimensiones. Todo encajaba. También se encontraron otras piezas de avión, fabricadas con materiales de Lockheed de mediados de la década de 1930. Algunas presentaban daños por calor, pero no se fundieron, lo que sugiere un incendio. Estas piezas fueron tomadas por los colonos para fabricar artesanías, pero en su día formaron parte de algo más grande. Luego vinieron los objetos personales. Un frasco de crema para pecas. Earhart tenía pecas y le daban vergüenza ajena. Vidrio fundido, usado para hervir agua. Piezas de maquillaje. Una navaja de fabricación estadounidense, desmontada. Una cremallera de garra, fabricada entre 1933 y 1936. Eran detalles pequeños, pero contaban una gran historia. Alguien, probablemente una mujer, había vivido allí, luchado allí, intentado sobrevivir. Una fotografía tomada a finales de 1937 mostró algo extraño. Fue tomada por un oficial británico que visitaba la isla y mostraba los restos de un antiguo naufragio. Pero al ser ampliada décadas después, una forma borrosa en el agua parecía el tren de aterrizaje de un avión. Los analistas dijeron que coincidía con el conjunto de ruedas del Lockheed Electra. Quizás se rompió durante el aterrizaje. Quizás el océano finalmente lo arrastró. En 2017, el mundo volvió a detenerse.
surgió una foto de los archivos nacionales de Estados Unidos. Mostraba dos figuras en un muelle de las Islas Marshall. Uno, posiblemente Earhart, el otro. Al fondo, un barco remolcaba lo que parecía una aeronave. Algunos creían que esto era prueba de que habían sido capturados por los japoneses. Pero los expertos rápidamente desmintieron la teoría. No se vieron soldados japoneses. No existe registro oficial de su captura. Y el caos de la guerra había borrado muchas verdades. La teoría más extraña afirmaba que vivía bajo un nuevo nombre. Irene Bolam. Como banquera de Nueva Jersey. Un hombre juró haberla visto en una reunión de pilotos durante las demandas que siguieron. La verdadera Irene Bolam demostró quién era, con expedientes, licencias y fotos. Aún así, el rumor nunca se desvaneció del todo. En 2024, la esperanza volvió a brillar. Un expiloto de la Fuerza Aérea, Tony Romeo, gastó $11 millones en un escaneo sonar del fondo del Océano Pacífico. Su equipo encontró algo a 160 kilómetros de la isla Howland, en las profundidades del mar. La figura parecía un avión, pero tras un año de bombo y platillo, la verdad salió a la luz. Era solo una roca. Romeo lo tomó bien. Hizo camisetas que decían "encontramos rocas" y siguió buscando. A principios de 2025, apareció una nueva pista. Una extraña forma apareció en la laguna de Nikumaroro, visible en imágenes satelitales y de drones. Los investigadores la bautizaron como el objeto Taraya. Se encontraba cerca de una península y coincidía con las teorías sobre el posible paradero del avión. El doctor Richard Pettigrew, un destacado arqueólogo, dirigió una nueva expedición para averiguar más. Su equipo era serio, científico y decidido. La búsqueda se reanudó. Mientras tanto, otro equipo buscaba algo aún más pequeño, el ADN. Un científico llamado Dong Yayang comenzó a extraer ADN de cartas antiguas que Earhart había sellado con saliva. Si el ADN coincidía con el de familiares vivos, podría confirmar quién tocó los objetos encontrados en la isla. También analizaron huesos y fragmentos de excavaciones anteriores, incluyendo un hueso de un dedo. Ya no eran conjeturas, era ciencia forense. Pruebas reales. Respuestas reales. Después de casi 90 años, la evidencia sigue apuntando a un mismo lugar. Amelia Earhart y Fred Noonan probablemente aterrizaron en Nikumaroro. Sobrevivieron al accidente. Enviaron mensajes. Intentaron sobrevivir. Y murieron allí. Solos. Esperando ayuda que nunca llegó. Huesos, botellas, botones y transmisiones cuentan la misma historia. Aún así, nada es definitivo.